Mi nombre es Pablo, tenéis mis datos de contacto. Sobre mí pues contaré que suelo hacer vivos de salón mayoritariamente, aunque ocasionalmente pues he hecho algún macro vivo de vampiro de 500 personas, como Biblioteca Oscura. También he escrito para el famoso único número del Art World Magazine, una revista internacional de rol en vivo que no prosperó mucho en Estados Unidos, estadounidense. Me pagaron un pastizal, posiblemente sea la persona de todas estas jornadas que más ha cobrado en su vida por escribir rol, porque me pagaron 300 euros por un artículo sobre Insta de Hamlet. Alguien ha ganado con el dinero con el rol en vivo. Y este año, y esto voy a contextualizarlo porque va a sonar que me estoy echando aquí el pisto y no lo digo por esto. White Wolf, la empresa de juegos de rol, de Vampiro la Mascarada, etc., hizo un concurso de módulos en un evento que hacían en Berlín. Yo me presenté a la categoría de vivos y no gané, pero quedé finalista. Esto lo cuento no por molar, sino por que también, pero por constatar en realidad que en el fondo yo siempre me he considerado una especie de embajador de la cultura de rol en vivo de salón, un poco que ha surgido en las maravillosas tierras de nadie, y pues aprovecho para recordaros a los que no supieras esta historia que creo que el nivel que tenemos en este momento a nivel internacional, si hiciéramos las cosas en inglés, es bastante potente en realidad. Quiero decir, llegar a la final no fue sencillo. Yo estaba compitiendo con autores alemanes y estadounidenses que escriben en su propio idioma, etc, etc, etc. O sea que nivel en España para hacer vivos de salón tenemos bastante, ¿vale? Siguiendo el consejo de Mauro, he citado ahí a los fotógrafos cuyas fotos uso, o sea que ya el primer efecto que te puedes sentir contento, el primer impacto de tu charla ya se ha producido. Y bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Tengo un poco aquí un cronograma, esto tiene como 2 o 3 partes principales. Primero voy a hacer un par de declaraciones, luego voy a pediros que me ayudéis a determinar qué entendemos por cuáles son los placeres del rol en vivo, del LARP. ¿Qué entendemos por inversión? Voy a daros un poquito de contexto histórico en teoría del rol en vivo escandinavo, de qué se ha pensado la inversión y todo esto, y luego me voy a empezar a quejar la segunda mitad de que el inversionismo está todo muy mal y que vosotros esencialmente no sabéis jugar. Vale. Os dije que iba a haber polémica, ¿vale? Y luego sí que voy a proponer alternativas a un modelo pues, puramente inversionista, ¿no? Vale. Empiezo, que me voy a tropezar con esto, ¿verdad? La movida es que yo ingenuamente lo he pensado, o sea, lo voy a hacer y... Elena me va a matar. No, perfecto. ¿Está ahí? ¿Sí? Guay. Vale, primero voy a hacer un par de declaraciones. La primera es, pues a lo mejor voy a tener un tono un poco socarrón de ay, pues no sabes jugar, el inversionismo y tal y cual. Esto es mi opinión, sobra decirlo, ¿vale? Y de hecho esta foto me hace mucha gracia porque la escogió Juanchi el año pasado para promocionar mi charla y parecía que yo iba a coger la gente aquí y les iba a empezar a meter bofetones, en plan, no sabes jugar, tal, inversión, es una mierda, etc, etc. No va a ir de esto la charla, ¿vale? Es mi opinión solo, que tengo un tono un poquito socarrón. Observación segunda, me voy a poner las gafas de pasta, me vais a permitir aquí a tope, ¿sabes? Esta charla también pronostico que será la más cultureta hipster gafa pastil de todas las jornadas, ¿sabes? Ya me diréis si cumplo con el pronóstico. Dicho lo cual, el primer paso es determinar con vosotros por qué jugamos al rol en vivo. ¿Cuáles son los placeres? ¿Qué deleites nos ofrece el rol en vivo? Yo tengo una lista, pero antes de empezar aquí yo a contaros lo que yo entiendo que son los placeres del rol en vivo, pues me atrevo aquí a preguntarlo a la sala. Venga, ¿quién se anima? Evasión, venga, muy bien, muchas gracias, Feo. Evasión. ¿Qué más? Experimentar algo que no puedes experimentar en vida real. Vale, ok, guay, experimentación, y tengo que ir por ahí los tiros, ¿no? ¿O no iba por ahí los tiros? Ponerte también en el lugar de otras personas. ¿Vale? Ponerte en el lugar de otra persona. Ponerte en el lugar de otros. Toma de decisiones. Toma decisiones, ¿puedes explicarnos un poquito mejor por qué? ¿En qué sentido? La posibilidad de encontrarte en una situación en la que no te encontrarías de otra forma y tener el poder de decidir sobre ello. Vale. O sea, para mí es ser el prota de la peli. Y no Total. abrir la puerta en la que está el monstruo o hacerlo. Total. Eso voy a separarlos, ¿vale? Voy a poder por un lado lo del poder y el agency, que dirían los anglosajones, la capacidad de influir sobre tu mundo en realidad. Y lo otro que has dicho, perdóname, era sobre el tema de... Me he liado, porque habéis dicho dos cosas. No, el ser el protagonista de la Ser historia. el Vale, protagonista, sí, es que eso me parece muy bueno también, ¿sabes? Ser prota es otro de los placeres. ¿Mola? ¿Qué más? Un par de ellos más, venga, ya estamos. Introspección, ¿cómo? ¿Por qué? Descubrir cosas sobre ti mismo a través de la experiencia de vida.
Sí, vale. Vamos, quiero decir, todas las respuestas que me deis son perfectamente válidas, por supuesto, porque yo no voy a decir, pues no, tío, pues esto no es así, no, introspección no va de esto. Pero sí que me llama la atención, porque a lo mejor yo no lo llamaría introspección, esto lo llamaría autoexploración o lo que sea, pero desde luego es parte de un proceso introspectivo, ¿no? Gracias. Venga, ¿algún comentario más? Socialización. ¿En qué sentido? ¿Quién lo ha dicho? Perdón. Fer. Básicamente porque tienes que interactuar, no hay interacción entre uno más participante, ¿no? Vale, me atrevería entonces a completar un poco lo que tú dices, Fer, que es un contexto social en el que yo conozco gente, interactúo con gente interesante, tengo conversaciones interesantes, dinámicas sociales, un poco abundando en tu charla, de hecho, ¿no? Se generan dinámicas sociales interesantes, ¿no? Fantástico, chicos, podríamos seguir aquí podríamos seguir aquí un ratazo largo, sacar una lista bastante exhaustiva, pero esto me vale para trabajar. Yo he sacado aquí mi propia lista, que es bastante tonta, y vamos a ver si acepté en alguna cosa. Pues crear una historia con otros amigos, viajar a través del tiempo, lo cual enlaza con lo de vivir experiencias que de otra forma no podrías, ¿no? Sentir emociones intensas, desde luego por lo menos para mí siempre ha sido una motivación desde hace muchos años, ¿no? Visitar castillos y otros parajes fantásticos, experimentar eventos traumáticos de manera segura, ¿no? Cuando juegas un vivo de terror, o un vivo de guerra, o un vivo de estos de la habitación de llorar, en el que de pronto tienes un trauma terrible y lo pasas fatal, ¿no? Ser quien realmente nos gustaría ser, y a lo mejor esto enlaza con lo que decía Elena del poder, de ser protagonista, del agency y demás, ¿no? No podía faltar, ganar el vivo, esto es muy importante, ¿sabes? Ganar el vivo, que sea una nordicada, pues si va a llorar más que nadie. O perder el vivo, también puede ser. Vivir esto desde amor, esto pues al final si te va aquí el mambo romántico, si luego es una cosa muy molona que tiene el rol en vivo, y hacer cosas en el cast. Creo que vosotros habéis sido bastante más elocuentes a la hora de explicarlo, lo mío es bastante más anecdótico. Pero a donde quería llevar esta conversación ahora es la tan ahí cacareada, mencionada, mitificada inmersión, el inmersionismo. Pues realmente, ¿cuántos tienen que ver con la inmersión en esta lista? Pues en principio en mi lista, aunque la inmersión es relevante para todas las variables, porque es una especie de variable transversal, que afecte de manera pues directa, innotable y tal, pues solo al tema de experimentar emociones intensas. Si voy a vuestra lista, o voy a la lista que hemos hecho conjuntamente, la evasión, se me ocurre a mí que según cómo lo formulemos sí que podría tener que ver, porque claro, la inmersión en otra realidad tiene que ver con evasión de la nuestra. El tema de la toma de decisiones, yo personalmente, me vais a permitir que yo opine, claro, eso va a ser mi opinión. No necesariamente entendería que realmente va de la mano de la inmersión. Lo experimentado que no puedes experimentar en la vida real, lo podemos dejar ahí con un interrogante, porque en parte sí que podría serlo, poner en lugar de otros. En realidad yo creo que no te falta una inmersión completa, para ser protagonista tampoco. Para el tema de la introspección es un proceso que existe al margen de la inmersión, existe inmersión o no, pero si queréis le podemos poner un interrogante. Y el tema de la socialización desde luego no requiere inmersión, ¿vale? Y podríamos haber sacado más cosas y someterlas a este análisis. Eso de nuevo es mi opinión. Y diréis, pero aquí Pablo estás obviando algo importante. Y lo que estoy obviando es que no hemos definido qué significa inmersión, porque dependiendo de cómo interpretemos el término, pues esta lista pues, será acertada y esta lista será acertada o no será acertada. Entonces, ¿qué es la inmersión? Yo de nuevo tengo un par de definiciones aquí para ayudar a centrar la conversación, pero me interesa de nuevo pues, oír lo que piensa la sala antes de empezar aquí yo a mi opinión. Cuando hablamos de inmersión, por favor, una mano que se levanta ahí al fondo valientemente. Básicamente, para mí es cuando estás tan centrado en algo que el resto de cosas pasan a ser secundarias. Cuando estás tan centrado en algo que el resto de cosas pasan a ser secundarias. Le voy a dar una vuelta a tu nombre, perdón. Xavi. Le voy a dar una vuelta a Xavi porque eso bien podría ser concentración en realidad en algo, ¿sabes? Aunque sea meterlo definido dentro de la definición, entiendo que te refieres a cuando estás centrado en la realidad del vivo, en la realidad del personaje, que los elementos un poco que no son de ese mundo pasan a ser secundarios. De hecho, estamos muy bien diciendo lo que tú has dicho. De hecho, considero que si alguien está muy metido en, voy a poner algo muy cachondo, pero coger y atornillar algo, Sí. está inmerso en la experiencia de atornillar eso. Bueno, fair enough. Vale, o sea, la tuya es todavía más concreta, tu definición, en cierto sentido. Tu definición es que pues, es estar tan concentrado en una actividad, del tipo que sea atornillar algo, sea interpretar un personaje, que el resto de tu realidad alrededor se disuelve un poco. Vale, me gusta. Gracias, Xavi. Por favor, sí. Para mí la inmersión es sumergirse en la realidad del vivo y olvidar de la realidad en la que vivimos normalmente. O sea, dejarla en el aire y sumergirse en el agua del evento.
Vale, me gusta, me parece muy buena. Sumergirse en la realidad del vivo, dejando de lado, dejando atrás totalmente la realidad que nos rodea fuera del vivo, ¿no? Pues sumergirnos en la ilusión de realidad que tiene el vivo. Vale, estupendo. Esther, atrás, por favor. Para mí, desde un punto de vista más psicológico, creo que la inmersión sobre todo se basa en llegar a interpretar lo más posible a los personajes. Tratar a los humanos de manera como si el personaje de forma natural, tal vez, pues puede O sea que sería, corrígeme, llegar al máximo nivel de empatía posible con el personaje que estás interpretando y su situación. Vale, que hay una especie de identificación emocional con el proceso emocional que puede tener el personaje y a lo mejor las circunstancias. Vale, fantástico. A mí me gustan todas mucho, creo que tenemos una panorámica bastante completa. No sé si alguien más quiere añadir una última. Venga, Miz, por favor. Me gustaría añadir, es que para mí inmersión es cuando yo empiezo a pensar, al menos a un primer nivel, como el personaje. Dejo de pensar qué haría X en esta situación, sino directamente pienso como si fuera ese personaje. Y es cuando reconozco que es cuando ya siento la inmersión y es cuando digo que entra. O sea, para mí la inmersión es eso, es que mi pensamiento, mi reacción inmersia, la de el personaje, el contexto del personaje, y no la mía intentando deducir qué haría ese personaje. Para mí esa es la diferencia. Vale, entonces, para ti es una especie de término final de un proceso cognitivo, al final del cual, si lo alcanzamos, llegamos a pensar como pensaría este personaje frente a cómo pensaríamos nosotros. Creo que Novane había levantado la mano, o sea que... Más o menos un poco lo que acaba de decir Vinicius, de una manera un poco más resumida, que sería hacer lo que yo no haría. Hacer lo que yo no haría, pero claro, lo que haría el personaje frente a... O sea, que se me ocurra lo que haría el personaje, hacer lo que haría el personaje, un poco de... No sé si con algún matiz, de manera natural, con o sin esfuerzo. Básicamente eso, yo como persona en esa situación, pues no se me ocurriría hacer eso o no me plantearía ni de coña hacer eso, pero como estoy metido tan en el personaje, pues se me ha ocurrido algo. Vale, estupendo. Me gustan todas mucho, las mías vais a ver que no eran mejores en realidad. He cogido un par de ellas un poco de manual, la primera es un poco de manual nórdico, que es pues, un estado mental en el que la suspensión de la incredulidad se produce de manera automática sin esfuerzo. Yo no tengo que estar haciendo un esfuerzo constante por creer en la realidad del rol en vivo, sino que ya automáticamente leo la realidad como si fuera el rol en vivo. Una pues, un poquito más particular, una creencia sostenida en la realidad del mundo del rol en vivo que estamos jugando, que en el fondo es reformular lo mismo de otra manera, ¿no? Y, acudiendo a la RAE, pues una de las acepciones, la acción y el efecto de introducir o introducirse en un ámbito real, o en nuestro caso más bien imaginario, ¿no? Entonces, apoya lo que decías, Xavi, de todas formas, es curioso lo que dice la RAE, pero no hemos dicho exactamente lo mismo, hemos hablado de llegar a este estadio cognitivo en el que de pronto leemos la realidad como el personaje y que esto de hecho pues, sea muy diferente de nuestro proceso cognitivo o que sea una especie de llegar a este estadio emocional en el que empatizamos perfectamente con el personaje, pero de alguna forma estamos hablando de todo este viaje, ¿no? A lo mejor del proceso, del final del viaje en el que llegamos a la realidad en la que existe el personaje a nivel mental, hablando pues mal y pronto, ¿vale? Pues esto de la inmersión es fantástico, yo no tengo ningún problema, llevamos muchos años aquí viniendo de vivos terribles en los que la gente no se metía, no, pero tienes que meter, no rompas la inmersión, etc, 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 y yo lo voy a estropear todo. Pero he de decir que ha sido un proceso laborioso, al menos yo lo he vivido así, y que estoy muy contento de que ahora, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo muy práctico, cuando voy a tierra de nadie, pues ya no sea como hace 5 años cuando empecé a ir, que me preocupaba que la gente rompiera la inmersión o rompiera la ilusión de la partida. O sea que creo que en general la praxis de la comunidad de rol en vivo en España pues es muy tendente a que todos sabemos lo que es la inmersión, a mantenerla, a no romperla innecesariamente, etc, etc, etc. Dicho lo cual, observo con cierta preocupación, ahora que van pasando los años y lo veo con perspectiva, ahí no lo podéis leer, pero pregunto, ¿es la inmersión el santo grial del LARP o del rol en vivo? Porque sí que hay al menos en no sé si en España tanto, desde luego fuera de España sí que tengo la percepción de que hay una obsesión con el inversionismo pues desbocada en los últimos años, ¿no? Esto es una foto de Inside Hamlet que para los que no lo conozcáis, bueno, ahí estoy yo sonriendo, enfocado al fondo, ingenuo, antes de que empezara el vivo y me destrozaran emocionalmente. Pues que es un vivo que presume de ser muy hardcore, muy hardcore. Es un vivo clásico nórdico, eso que se hizo en su día en los 90, súper mítico, y que en 2014 pues hicieron un pase después de un montón de años y demás. Y presumían de que aquello, una bacanal terrible, un fustigamiento emocional, un desollamiento completo. No os puedo contar cómo fue,
porque una de las reglas, eso es como muy guay, misterioso, es que no podemos hablar de lo que pasaba en el siglo. Pero sí que os digo que las expectativas que ellos generan tienen todas que ver con que tú vas a conseguir una inmersión emocional en un contexto pues muy sórdido y vas a hacer una exploración como muy catártica al final de una experiencia sórdida que no vivirías de otra manera, ¿no? Y que lo hacen razonablemente bien, ¿vale? Yo no me lo pasé particularmente bien en Inside Hamlet, pero esto es una cuestión puramente personal. Sí que lo puedo recomendar a mucha otra gente que no tiene pues, mi perfil psicológico, por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí empecé a pensar a partir a lo mejor de ese momento es que la inmersión, por lejos de ser este santo grial que debíamos perseguir a toda costa en cualquier rol en vivo, en cualquier circunstancia, se parecía un poco al lado oscuro. Porque era rápido y era seductor y se basaba en la exploración de emociones. Pero en realidad, ¿cuánto pozo dejaba a mí? ¿Cuánto valor tenía en sí? ¿No se estaba convirtiendo también como el lado oscuro de la fuerza que explora David en una especie de pseudo-religión mística destinada a darte poder y molonium ahí entre los viveros escandinavos? Empecé a observarlo con cierta preocupación, a título puramente personal. Y llevo un par de años dándole vueltas a esto. El año pasado ya tenía intención de tener una charla, pero me alegro de que no pasara porque le he seguido dando más vueltas y este año tengo más cosas que contaros al respecto. Por ejemplo, pues me puedo retrotraer y dedicarle 5 minutos, si yo no voy muy mal de tiempo, que no debería, la verdad. No, voy fantástico. Le puedo dedicar... Bueno, todo. Le puedo dedicar 5 minutos a hablar un poquito desde el punto de vista de la comunidad nórdica de dónde viene todo esto de la inmersión. Y esto de la inmersión... Pues claro, la matraca con la inmersión ellos la tienen de los 90. ¿Recordáis los 90? No. Enrique me va a matar porque tengo un fotón aquí de don Enrique Esturillo conmigo, súper bien caracterizados los dos, en su piso, que era, pues ahí os voy a dejar locos, esto era una nave espacial de Freddy Sands. Súper inmersivo todo, como podéis ver, ¿vale? Y la capa esta no es de estas de chino, de todo a 100, que va, y mi ropa un poco aquí de sadomasoquismo un barato, pues también es súper inmersivo, todo bien, ¿sabes? Esto es como jugábamos nosotros en los 90. Y en los 90, perdón, Enrique, no sé si quieres, pero es que te lo has jugado aquí, pero no. Todo bien, ¿no? Vale. Lo que pasó en los 90, al menos yo lo viví así, porque esto ya es una experiencia subjetiva, pero la puedo contrastar con datos de mercado, es que se produjo lo que yo percibo como el primer boom del rol en vivo. Y se produjo cuando White Wolf empezó a vender masivamente los vivos de vampiro. Porque el vivo, antes de aquello, resumiendo una historia muy larga, pues era una cosa bastante más inaccesible. Al traer a las ciudades, al paquetizar las herramientas para jugar un rol en vivo en un librito que te puedes comprar en cualquier librería, de pronto había un montón de gente que estaba jugando que no habría jugado de otra manera. Entre ellos yo y un montón de gente que empezó a jugar conmigo. Pero claro, los valores de producción que tenían estos vivos pues eran un poco de aquella manera, ¿sabes? En plan, como me decían los chicos de Crónicas Nocturnas cuando estábamos hablando ayer, pues eran los típicos vivos de gabardina, katana y gafas de sol, ¿sabes? Y la coleta aquí en la espalda y tal y cual, y molarte. O sea que puedo comprender por qué en este panorama, cuando un montón de gente de pronto estaba empezando a jugar, a los teóricos escandinavos les empezaron a rayar una serie de cosas, ¿vale? Hay otra cosa que pasó en los 90, o hacia finales de los 90, comienzos de los 2000, que es la aparición del modelo GNS, que alguna vez lo hemos comentado aquí en Entre Res. Lo recuerdo y para quien no lo conozca lo resumo, ¿vale? Este es un modelo creado por un estadounidense que se llama Ron Edwards, que viene a explicar que las motivaciones o tendencias que tenemos los roleros, él no se refería específicamente a los roleros de rol en vivo, sino a los roleros de cualquier tipo, pues al final tirábamos de 3 lados, uno de 3 lados, ¿vale? Algunos pues eran más gamers o gamies, que son jueguistas, que son la gente que juega al D&D, hablando mal y pronto. Gente que quiere subir nivel, resolver módulos, matar bichos, resolver problemas. Luego están los narrativistas, que dicen que lo que quieren es contar una historia, que al final lo perciben todo como un hilo argumental y quieren que la historia pues tenga ahí tensión y drama, y giros, no sé qué. Y por último, Ron Edwards decía que estaban los simulacionistas, que eran aquellas personas que en el fondo pues, querían recrear cómo se sentiría un soldado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, hacer una exploración de ciertas circunstancias y trataban de reproducirlas con cierta fidelidad. Este modelo está bastante desfasado, debo decir, pero en su época fue súper revolucionario, porque de pronto nos dio herramientas para explicar por qué no todos jugábamos igual, o por qué cuando alguien decía esta partida es una mierda y no me gusta, y yo pensaba que molaba mucho, a lo mejor era porque estábamos en diferentes vértices del triángulo, ¿vale? En este panorama, con estos vivos cutrones ahí
de gabardinas y yo ahí con mis botas cutres y mi camisa salchichera, pues en este contexto y con este paradigma, pues hay gente como Mike Poyola que lanza el famoso manifiesto de Turku, que veo aquí a todos los nordiqueros veteranos asintiendo, me lo digo yo 4 veces, el manifiesto de Turku. Para quienes no lo conozcáis, pues fue una especie de manifiesto súper provocador que lanzó uno de los pensadores de la escena nórdica, que venía a decir cosas como esta, ¿no? Venía a decir que el jugar al rol o el rolear es inmersión. Inmersión en una conciencia externa, que es la de un personaje, e interactuar con su entorno. Esto es como súper metafísico. Así que tengo otra segunda definición. Pero antes de contar la segunda definición, yo cuando pienso en esto ahora, cuando este señor empezó a hacer estas cosas, lo veo un poco como cuando Lutero hizo la Reforma Protestante. O sea, el tío va y clava a la puerta de la iglesia, ¡plas, plas, plas! ¡Estas son mis tesis! ¡Todos jugáis mal! ¡Tú eres narrativista! ¡Arderás en el infierno porque pensáis que esto es una historia! ¡Vete a escribir novelas, narrativista! ¡Vosotros de allí! ¡Jueguistas! ¡A la cárcel todos! Pues sí, esto, claro, efectivamente se puso la cosa un poco así y él abocaba a una especie de simulacionismo radical. Luego cuando hizo otra cosa que se llamaba el voto de castidad del rolero en vivo, ahí esto es poco, que tenía varias reglas. La primera era la siguiente, para daros aquí un taster de la historia, ¿no? Cuando yo interpreto un personaje y me sumerjo en él, mi objetivo principal será simular lo que sucede dentro de la cabeza del personaje y cómo afecta a su comportamiento. Y ahora, porque no se podía ir tranquilo de esta afirmación, dice: el fingir un poco ahí falsamente, eso es para los actores. Este rollo de que tú estés interpretando algo y no lo sientas de verdad, eso nada, eso es mierda, estás jugando mal, tío. Estás jugando mal, esto es así. Esto viene a ser el inmersionismo más radical, y esto son cosas de 1999, o sea que ha pasado mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues ha pasado esencialmente lo mismo que pasó cuando Lutero clavó en la puerta de la iglesia, que no es otra cosa que las guerras de religión. Llevamos 100 años de guerra en el centro de Europa ahora, matándonos, y el emperador Carlos V está enviando los tercios para sofocar aquí los... No ha pasado, tristemente no ha pasado. Pero podemos hacer en vivo, no pasa nada. Tristemente, sí. No, o sea, coña esa parte. ¿Qué ha pasado desde las tesis de Poyola y de 1999 cuando se lanza el manifiesto de Turku? Pues ha pasado muchas cosas, pero esencialmente lo más reciente y a lo mejor relevante para nosotros es que la escena nórdica ha explotado de manera salvaje. De manera salvaje significa que en 2013, cuando yo fui a Monitor Celestra, que es este evento mitiquísimo de Battlestar Galactica, que se hacía en un barco en Gotemburgo y que era súper inmersivo, pues yo, como cuando estuve allí y estaba Martin Erickson diciendo que aquello iba a ser el comienzo del rol, de que íbamos a estar, que los que estábamos allí recordaríamos el día en el que el rol en vivo se estaba convirtiendo en algo mainstream, tenía razón. Yo ahora lo recuerdo así, porque fue como, hostia, que están viniendo magos a jugar, están jugando, se lo están pasando brutal, están pagando tickets de 400 euros y la experiencia es súper accesible a cualquiera, porque claro, te metían en la nave espacial, tenían ahí software hecho ex profeso, era una pasada, el nivel de producción era espectacular. De esto, pues desde entonces, desde 2013, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado, por ejemplo, con College of Wizardry, que seguro que ya muchos más los conocéis, ¿no? College of Wizardry, el vivo hasta de Harry Potter, que hace Chova, que en Polonia, que hacen ya varios pases al año, los tickets de nuevo a 500, 600 euros fácilmente, y la gente los sigue comprando como si fueran golosinas. O sea, que esto está explotando y está todo construido en torno a una cosa que hacen los nórdicos muy bien, que es su obsesión con el 360, o ellos, la inmersión completa. Que algo sea totalmente inmersivo, que la realidad del mundo la traduzca a una escenografía perfecta, a un vestuario perfecto, a unas mecánicas lo más invisibles y sutiles posibles, en parte porque no destruyen la ilusión y en parte porque eso las hace más accesibles a los magos, a aquellos que están empezando. Eso es lo que ha pasado. No ha habido ninguna guerra de religión, sino que esa gente ha ganado. En el fondo se ha convertido en la ortodoxia, tal y como yo lo veo. Ahora, pues lo que se espera en un vivo nórdico es que sea inmersivo, que las mecánicas sean súper sencillas, que todo sea súper naturalista en cómo se construye. Pero ha pasado otra cosa que yo veo también ahí, pues, con ojos un poco más suspicaces, que es lo del culto al bleed. Aquí tengo un par de fotos, no voy a explicar un montón de las fotos que tengo porque, en fin, no quiero ahí hacer perder el tiempo.
pero esta es una foto del archiconocido vivo de Umbralis, en el que, pues... A mí decir que no, pero vamos, yo me lo pasé bien, me recuerdo que tengo Umbralis precisamente porque yo era PNJ y a mí yo me marcaba en un momento dado y hubo una escena de dramón tremendo cuando mi familia me encontraba, que es lo que está pasando aquí, que está afortunadamente documentado. Y claro, yo recuerdo que tengo ese vivo, sin entrar a valorarlo a otros niveles, porque sé que mucha gente no le gustó, y seguro que hubo gente a la que sí gustó, es que pues el gozo que yo encontré es que pasé un dramón emocional terrible. Y que gente que jugó conmigo, pues se fueron a casa tocados diciendo ¡ay, qué mal lo hemos pasado, qué bien esto, de pasarlo mal y tal! Y lo pongo en perspectiva y digo, o sea, esto es lo que le estamos vendiendo a la gente, que es el placer del rol, pasarlo mal. Y bueno, en fin, tendría más anécdotas, pero voy a meterme aquí un poquito de prisa. Y resumir tratando de deciros que para empezar empiezo a ver cosas con el escepticismo, empiezo a ver la mistificación del bleed, porque cuando se trata de explicar cómo se alcanza el bleed, pues la gente no sabe articularlo muy bien, yo me tengo esa sensación, es una especie de sensación mística de alcanzas, el bleed, cuando de pronto has sincronizado con tu personaje y te destroza por dentro, y luego termina el vivo y estás una semana llorando y nadie te entiende. Esto tiene valor, vamos, estoy haciendo un poco de sarcasmo, tiene valor, no, en realidad yo pienso que tiene valor. Pero es verdad que de pronto esto se ha convertido en el banderín de enganche cuando, lo digo con cariño, cuando llegan los muggles o las muggles, porque en su mayoría son mujeres las que se enganchan a los vivos de Chobak de Harry Potter, pues les enganchan con esto. Y lo digo ahí, bueno, pues me siento fatal porque está sonando a que estoy tratando de espantar a la gente, lo que les cuentan a las niñas, y no va por ahí los tiros. Lo que quiero decir es que se está vendiendo una visión un poco monolítica de todo lo que puede ofrecer el rol en vivo, muy centrada en una experiencia emocional, oscura y misteriosa, que no sabemos atar muy bien y que normalmente está asociada a la experimentación de emociones negativas en un entorno más o menos seguro y que suele tener que ver con el bleed ahí un poco más oscuro, con que luego te pases semanas incapaces de reconectar con la gente de tu alrededor. Y estamos desarrollando toda clase de técnicas, como si no hubiera mañana, para saber cómo nos reintegramos con nuestra vida, para no destruir las relaciones con nuestras parejas cuando volvemos a casa, etc. Estoy exagerando y pintando una pintura un poquito exagerada, no sé. Pero hay algo de esto, Algo de esto sí que está pasando, ¿no? Vale. Pues todo esto es mi diátriba ahora contra el inmersionismo. Yo creo que viene todo de esta especie de fe ciega en el inmersionismo, de verlo como un fin. ¿Qué es lo que entiendo que está fallando yo aquí? Que el inmersionismo, en parte, para empezar, se ha convertido en el método Stanislavski o el método Lee Strasberg mal entendido. Es en plan de, no, claro, es que en el fondo el inmersionismo va de que tú actúes como actuaría tu personaje y te sumerjas en la experiencia y esto es como el método. No, tío, el método no va de eso. El método es una cosa bastante más compleja. Yo no soy la persona más adecuada para contároslo, pero tiene que ver con buscar la verdad esencial de los recuerdos emocionales para que el actor o la actriz pues pueda comunicar una cierta verdad emocional. Pero bueno, yo os contaré pues, la verdad emocional que puede tener profunda el que yo finja durante 24 horas, en unas condiciones controladas, sin ninguna preparación, por la realidad emocional no lo sé, de la guerra, por ejemplo, por poner algo que suele pasar mucho en los vivos. Creo que la excusa, la justificación de no, es que estamos reproduciendo, simulando, es un poco patatero. O sea, tiene cierto valor, pero yo no me la termino de creer. Lo de que es un fenómeno místico, pues ya os lo he contado. Una cosa que me produce mucho escepticismo hoy día es el que pues no se articula bien. ¿Cómo se alcanza la inmersión? Es un estadio final, ya lo comprenderás cuando llegues. etc. Y perdonadme, no quiero que penséis que estoy criticando cuando hemos dado definición, para nada, porque no se pide una definición académica, no vamos a poner los tipos. Pero sí que pues, grandes teóricos en el fondo pues, me encuentran problemas para articularlo. Me preocupa muchísimo que nos lleve a priorizar lo equivocado. Nos lleva a priorizar lo equivocado cuando priorizamos la inversión por encima de la seguridad emocional de la gente en general. Creo que la gran meritoria de hoy de esto ha sido Esperanza en su charla de seguridad emocional y toda esa nueva ola que está viendo de que las personas importamos más que la inmersión. Yo prefiero mucho más que se rompa una escena y que la gente, que estemos todos seguros emocionalmente, aunque se rompa un poquito la inmersión, a no mantener una inmersión perfecta y que luego alguien tenga secuelas psicológicas durante un mes por un trauma que le hemos detonado a mitad de la partida. Pero vamos, de nuevo, porque tengo unas prioridades distintas. Creo que además la obsesión con la inmersión está generando una tensión innecesaria en los diferentes roles que adoptamos en una partida de rol en vivo. Somos un poco guionistas, somos actores o actrices, tenemos un poco también lúdico, de jugador, pues un poco más de juego de mesa, de exploración, de ganar, y cuando empezamos a pensar en la inmersión como este fin ahí ciego, esta religión absoluta,
hostia, claro, que no me estoy metiendo, estoy pensando en cómo resolver este problema. O, ay, hijo, le puedo hacer esta movida a Enrique, le quito el teléfono ahora. Y, claro, le genero un conflicto al personaje. Ay, pero joder, es que mi personaje no pensaría así, tío, esto, claro, lo estoy haciendo mal. Claro, creo que lo estoy haciendo peores jugadores, hablando así de duro. Y lo último, y de lo peor, ya por cerrar ahí mi diatriba personal contra la inmersión ciega, es que creo que nos hace esclavos del Blip. Cuando adoramos ciegamente la inmersión, es este fin último, perfecto, que buscamos a toda costa, pues claro, lo que estamos buscando es lo que los griegos llamaban la catarsis, purgar nuestras almas de las bajas pasiones, pero los griegos eran más listos porque ellos lo hacían con los actores y actrices del teatro, no en sus propios cuerpos. Nosotros estamos ahí metiéndonos, empangándonos en emociones oscuras y ¡hostia, cómo mola esto, qué mal lo estoy pasando! Y no realmente estamos articulando ahora toda una cultura de talleres, de mecanismos para salir de ahí, pero no tengo muy claro que realmente todos queramos hacer este viaje hasta el final. ¿Qué pasaría si yo os dijera que a mí el Blip me mola cuando son emociones positivas, pero no cuando son emociones positivas negativas que me dejan secuelas varias semanas? ¿Qué pasaría si dijera que preferiría elegir, pues, moderar mi nivel de inmersión según el tipo de emoción? Bueno, es un mundo maravilloso que nos empieza a ver aquí. Por aquí van los tiros, ¿vale? Voy a ver el punto del turbo. No sé si estaba Enrique o algunos organizadores en la sala. ¿Cómo vamos de tiempo? Tengo 5 minutos más, seguro, pero... y 10 más también. Bueno, gracias. Vale, entonces, ya un poco la parte práctica y voy a resumir porque sí me gustaría oír opiniones y no sea yo aquí contando mis batallas, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer alternativamente a lo que ya hay? A una persecución ciega y absoluta del inversionismo. Pues bueno, aquí os dije que esto iba a ser gafapasta y no mentira, ¿sabes? Lo primero que quiero constatar o recordaros a todos es que gran parte de lo que son los placeres emocionales del rol en vivo pues vienen de la identificación emocional con el personaje, aquí estamos de acuerdo. Pero ¿es esto lo mismo que la inmersión? Entonces, leyendo un ensayo de Umberto Eco, porque yo soy así de culto y los leo siempre, puedo por la mañana un ensayo de Umberto... No, casualmente leyendo este ensayo de Umberto Eco sobre por qué los lectores se identifican con Ana Karenina y personajes así, pues él decía cosas de ese estilo que me impactaron mucho, ¿no? Decía que podemos identificar con personajes de ficción y con sus hazañas porque tenemos un acuerdo narrativo con el autor y mentalmente el lector empieza a vivir en el mundo posible como si fuera nuestro propio mundo. Claro, esto suena a la clase de cosas que contamos los roleros en vivo muy flipados. ¿No? El rol en vivo es la única forma de arte que te permite hacer esto. No, cuando estamos muy identificados con un personaje de una serie de televisión o de una novela, conectamos emocionalmente con sus consecuencias, para bien y para mal. Pero creo que ese proceso lo entendemos mucho mejor cuando yo lo paso fatal, porque en Juego de Tronos matan al personaje que llevo siguiendo temporada tras temporada, y me quedo tocado, pues tengo muy articulados los mecanismos para procesar esa experiencia, porque sé que no me ha pasado a mí. Y lo que me parece interesante de esto es la reflexión de... Yo conecto emocionalmente con los personajes de novelas y obras de ficción. ¿Podría conectar con los personajes que interpreto sin pensar que las emociones son mías? Porque esto es parte del lío de cabeza que nos hacemos. Empezamos a sentir emociones que son muy abrumadoras y muy fascinantes, o muy poderosas y atractivas, pero el problema es cuando pensamos que son nuestras, que no son nuestras, que son del personaje. Y yo debería ser capaz de poner cierta distancia con el personaje y todavía ser capaz de disfrutar de ese proceso emocional del personaje, ¿vale? Esto merece también otra conversación más larga. Vi una charla de Justin Aguirre en mayo en Berlín, en el que hablaba de teoría y diseño de juegos, y empezó a hablar de variables en las que yo no había pensado nunca, de que es el disfrute del observador. Le decía que en cualquier experiencia de juego, pues le decía que había un espectro que es mucho más largo que ya se está mostrando aquí, ¿no? Pero que había el juego que tiene el observador, que es cuando tú ves que alguien se lo está pasando bien, y por pura empatía, pues tú disfrutas también, en plan de, hostia, este tío que bien juega al ajedrez, o que bien juega al tenis, ay, cómo mola, me está contagiando su entusiasmo. El disfrute del juego paralelo, y él ponía el ejemplo de los niños que están jugando en un cajón de tierra, que no están haciendo cosas juntos, pero que se ven jugar al otro y es, mola, estamos haciendo lo mismo. Y por último, el nivel más profundo de conexión, que era cuando ya estamos generando juego de manera colaborativa. Ese es un tipo de cosas que el modelo GNS no explica. El modelo GNS es muy egoísta, es en plan de qué quiere cada jugador de manera individual, pero no tiene en cuenta que a lo mejor jugamos con otra gente. Él ponía el ejemplo, además, Justin, de que en los roles en vivo, el alcance, el tamaño de un rol en vivo puede hacer la experiencia mucho más impactante que si jugáramos solos o que si fuera un vivo mucho más pequeño, aunque no estemos jugando con otra gente. En resumen, todo este rollo que estoy contando viene a decir que el ser espectadores de la experiencia de otro en un rol en vivo nos puede generar disfrute. Cuando no estamos obsesionados con estar en la cabeza del personaje, porque claro, el personaje no sería el espectador de la partida, te abres este maravilloso mundo.
de Dani está teniendo un escenón llorando y yo puedo salirme del personaje internamente y decir, ¿qué escenón se está pegando el cabrón? Y disfrutarlo. Si estoy obsesionado con la inmersión, me precluyo a mí mismo a hacer eso, ¿sabes? Pues voy a hacer prestar la siguiente movida que hará mi personaje. Yo creo que liberarnos de la cadena esta nos abre otras puertas, ¿no? Y esto ya es lo más gafapastín. El distanciamiento brechtiano. No soy la persona más idónea para hablar de él. Esto es lo que él llamaba el Verfremdungseffekt, que es el efecto de extrañamiento. Porque el teatro que hacía Brecht, que es un gran dramaturgo alemán de comienzos del siglo XX, era muy antinaturalista y él pensaba que las obras de teatro pues no deberían generar catarsis en el público. Lo que debían es que permitir al público observar con distancia crítica las ideas, las opiniones, las acciones del personaje. Pero no que tú te identificaras emocionalmente con el personaje y dijeras ¡ay, es que Edipo es lo más! No, hostia, pues qué movida lo de Edipo y tal. Y como él hacía esto, sí. Hoy en explicaciones estupendas de historia de teatro. Por aterrizar esto, y es una pena porque los que hayáis jugado alguna vez con mi amigo y compañero Nas Marrero lo entenderéis muy bien porque Nas es un fanático del enfoque brechtiano. Entonces, el tipo de cosas que hace... A ver, espera, vamos a ir voluntarios. Espera un momento, Dani, por favor. Ya. Sí, no vais a usar para nada. Vale, no vais a tener que hacerlo porque no tenemos tiempo. Pero vamos, ponerse aquí mirando al público. O sea, Nas haría una escena que sería así. De hecho, el Requiem for a Dead, efectivamente, tac, tac. Pues haría una escena que sería así, pues serían... Ellos son el mismo personaje para empezar. O sea, imaginaos que, bueno, pues los tres sois un hombre anciano de 80 años, el mismo hombre anciano más, y estáis mirándoos ante el espejo. Y entonces, ¿qué estás pensando? Estas caras son nuevas. Qué poco queda de vida. Antes tenía la cara más lisa. Fantástico, chicos. Un aplauso. Este tipo de mecánica que acabáis de ver es súper teatral. Es brechtiana en el sentido de que enfatiza la teatralidad de lo que está pasando. Es el mismo personaje 3 veces. Esto no es naturalista, no puede ser. El monólogo lo están construyendo sin seguir el mismo proceso cognitivo. No es naturalista, no puede ser. La realidad no funciona así. Pero en el fondo nos está mostrando de una forma súper explícita lo que quiere contar, que es enfatizar el envejecimiento, la reflexión interna del personaje, pero utiliza una técnica hiperteatral deliberadamente. Podemos hacer vivos como organizadores que sean súper teatrales, que permiten exploración emocional, exploración profunda de temas complejos y que no se basan en inmersionismo naturalista, de pues el personaje en la vida real actuaría, no, es una exploración de este tema sin que yo me crea que estoy metido en el personaje, porque lo estoy compartiendo para empezar con otras dos personas. ¿Vale? Tengo un par de ellas más y ya hemos terminado. El Mixed Desk Color, que muchos lo conocéis, el tablero de mezclas que permite regular si un vivo pues es más inmersivo o no. Creo que también lo podemos aplicar los jugadores y las jugadoras de cara a los componentes de la inmersión, porque la inmersión no es un todo monolítico. La inmersión, esto es un modelo que yo me he inventado aquí un poco a andar por casa, ¿no? Yo veo que tiene una capa pues, muy externa, que tiene que ver con el escenario, que tiene que ver con la caracterización, con el tipo de interpretación que yo hago, con el tipo de apoyo actoral que me está dando el reparto. Tiene una capa interna mía que tiene que ver con cuáles son los procesos cognitivos del personaje, es decir, cómo piensa el personaje. ¿Es un personaje es un tío astuto? ¿Es civilino? ¿Es muy práctico? ¿Es belicoso o no? Los procesos emocionales, los viajes emocionales del personaje, que no necesariamente son lo mismo, y aquí quiero haceros el primer mindfuck, de que podemos elegir comprar uno y no el otro. Yo puedo elegir pensar como el personaje y no acompañarle en mi viaje emocional, en el viaje emocional que está haciendo, o viceversa. Yo puedo disfrutar en el viaje emocional pensando como un guionista todo el rato. Y una variable transversal, o dos variables transversales que a mí se me ocurren, una que tiene que ver con, por supuesto, la intensidad, cómo modulo el cuánto me dejo sumergir en el personaje, que porque en el fondo esto va de 0 a 100 y lo puedo controlar, y la continuidad. Porque también otra cosa que compramos a la inmersión es que tenemos que estar en personaje todo el rato, constantemente, internamente, aunque nadie nos vea. Y no tiene por qué, ¿sabes? Es que yo puedo estar sumergido un rato y salirme a ratos. A modo de resumen, y ahora ya me pongo menos de coña y un poco más serio por cerrar el tema. Eso es mi opinión, sobra decirlo, pero sí que por si tuviera que resumir lo que hemos visto hoy, yo no estoy diciendo que la inmersión sea mala, que esté mal, que estemos jugando mal y que no haya que sumergirse en el personaje o mantener la ilusión del vivo. Lo que sí que pienso es que la inmersión es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La inmersión es algo que podemos usar para otras cosas.
¿Para qué lo usamos? Pues porque queremos algo concreto de la inmersión. Porque yo quiero identificación emocional, pero no cognitiva. Pues porque quiero realmente una parte simulacionista de sentir la experiencia de cómo efectivamente vivió un soldado de la Legión Checa en 1917. Pero porque me meto con objetivos concretos, no porque esto sea el salto grial, los nórdicos me han dicho que hay que hacerlo así. ¿Y cómo la uso? Pues yo la instrumentalizaría. En vez de abrazarla como la fe mística que tiene Lord Vader en la fuerza, pues yo pensaría de las herramientas de inmersión que hay, lo de imitar los procesos cognitivos del personaje, utilizar recuerdos emocionales semejantes, mantener la ilusión interna, cuáles voy a coger y por qué y cuánto tiempo y cómo los voy a modular. Y ahora, igual Enrique nos deja 5 minutos para preguntas y comentarios, pero sobre todo, con muchas gracias.